Hello guys, welcome to another class. I'm Emilio Valle, your English teacher. In this video, we are going to learn about superlatives. Hola chicos, bienvenidos a otra clase. En este video vamos a aprender sobre los superlativos. We have learned about comparatives, and we know that we use comparatives when we want to compare two things or people. But what happens when we want to compare more than two things or people? When we want to compare more than two objects, we use superlatives. Nosotros aprendimos sobre los comparativos y sabemos que los utilizamos cuando queremos comparar dos cosas o personas. Pero, ¿qué pasa cuando queremos comparar más de dos cosas o personas? Cuando queremos comparar más de dos objetos, utilizamos los superlativos. Superlatives expresses that the thing or person being described has more of the particular quality than anything or anyone of the same type. Los superlativos expresan que la cosa o la persona que está siendo descrita tiene más de esa cualidad particular que ningún otro del mismo tipo. To write properly a superlative comparison, we have to remember the rules that we use for comparatives. Para escribir correctamente una comparación con superlativos, debemos recordar las reglas que utilizamos para comparativos. Rules for comparatives. Number 1. For adjectives that are just one syllable, add er to the end. 1.1. If the adjective have the structure consonant, vowel, consonant, duplicate the last consonant and add er at the end. Number 2. For two syllables adjectives not ending in y, and for all three or more syllable adjectives, use the form more plus adjective. 2.2. For two-syllable adjectives ending in y, change the y to I and add er. Well, these are the rules for comparatives that we saw in class, but why do we have to remember these rules? The answer is simple, because the rules for superlatives are the same, but with one change. We replace the er with est and more with must, and then we have the rules. Nosotros vimos que estas eran las reglas para comparativos que vimos en clase, pero ¿por qué es importante recordarlas? La respuesta es simple, porque estas reglas para superlativos son muy parecidas, solo con un cambio. Reemplazamos la terminación er con la terminación est y la palabra more con la palabra must. Y las reglas nos quedan algo así. Rules for superlatives. Number 1. For adjectives that are just one syllable, add est to the end. 1.1. If the adjective have the structure consonant, vowel, consonant, duplicate the last consonant and add est at the end. For two syllables adjectives not ending in y, and for all three or more syllable adjectives, use the form must plus adjective. For two-syllable adjectives ending in y, change the y to I and add est. Como vemos, las reglas son muy parecidas. The structure to write this type of sentence is subject plus verb plus the plus superlative plus complement. Esta es la estructura que utilizamos para escribir una comparación con superlativos. Subject más el verbo más la palabra de más el adjetivo superlativo más el complemento. Let's see a couple of examples. Anita is the most beautiful girl in all the school. Anita es la chica más hermosa en toda la escuela. A Formula One car is the fastest car in the world. Un carro de Fórmula 1 es el más rápido en todo el mundo. Guayaquil is the hottest city between Quito, Cuenca, and Manta. Guayaquil es la ciudad más caliente entre Quito, Cuenca y Manta. Stay in quarantine is the worst thing that I have lived. Estar en cuarentena es la peor cosa que he vivido.
For homework, you have to write 5 sentences with superlatives using the adjectives in the list. Para el deber, deben escribir 5 oraciones utilizando los adjetivos superlativos que encontrarán en la lista que les envíe. Esto ha sido todo por la clase de hoy, espero que hayan aprendido y nos veremos en una siguiente ocasión.